entonces sigo un poco así despistada por la vida. Listo, ya. Espero que no haya salido en la grabación. Bueno, entonces comenzamos a leer. Dice, el cronista que hace la relación de los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños, responde con ello a la verdad de que nada de lo que tuvo lugar alguna vez debe darse por perdido para la historia. Aunque por supuesto, solo a la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado. Lo que quiere decir, solo a la humanidad redimida se le ha vuelto citable su pasado en cada uno de sus momentos. Cada uno de sus instantes vividos se convierte en un punto en la orden del día. Día que es precisamente el día del juicio. Bueno, en esta tesis ya se empezará, bueno, desde las otras tesis también, pero en esta de manera más clara, hacer una diferencia entre la manera en la cual el cronista se relaciona con la historia y el historiador, historicista, se relaciona con la historia. Estas figuras del cronista, bueno, no es en las tesis el único lugar en el que sale la figura del cronista, también sale en un texto que se llama El Narrador, que básicamente Benjamin, a ver, espérenme, creo que ya llegó. No, no es cierto. Bueno, perdón por interrumpir así, pero pues ya saben, esto de dar clases en la casa y la vida que se revuelve. Yo creo que, bueno, pues de alguna manera no está tan terrible porque, no sé, nos damos cuenta como de que todas las personas tenemos una vida y todas las personas tenemos que atender cosas y así. Entonces no me parece tan terrible, pero sí me da un poco de pena interrumpir. Y además se me va la onda. Bueno, les decía que esta figura del cronista es una figura que Benjamin rescata en varios de sus textos y hace alusión a ella para mostrar cómo hay una diferencia entre relatar las cosas, entre narrar las experiencias de manera como muy cercana y de no hacer diferencia entre los grandes eventos y los pequeños eventos, en comparación con el historiador, historicista, que sí que hace esa separación y que además esa separación supone una jerarquización de las experiencias. No sé si ustedes en algún momento de la vida hayan tenido oportunidad de conocer a algún cronista de sus respectivos pueblos. Bueno, yo les cuento, yo soy de Salamanca, que es un pueblo pequeño, contaminado, y ahí sí teníamos cronista de la ciudad, que estaba casi todo el tiempo en la biblioteca municipal. La biblioteca municipal era una cosa terrible, así era como un hoyo en donde seguramente vivían un montón de ratas y alimañas. Pero el señor, el que yo conocí por lo menos, pasaba ahí un buen tiempo, y conocía en realidad todos los chismes del pueblo, ¿no? Y si uno le decía como su apellido, podía atar cabos, ¿no? Así de, ay, claro, porque tú eres de los González que llegaron de no sé dónde, cuando la refinería. Entonces, a mí me parecía muy curioso, no me acuerdo, en la prepa lo fui a visitar por algo. O sea, me enteré pues de que existía esta figura del cronista de la ciudad y me pareció bizarrísima. Entonces fui a buscarlo, resulta que estaba ahí, era un señor así súper estereotípico, ratón de biblioteca, ¿no? Chaparrito, con unos lentesotes, y con una paciencia también increíble. Y entonces nos poníamos a platicar, pues sí, como de las familias de Salamanca, de lo que había sucedido antes de la refinería, que era algo que a mí me interesaba mucho, y demás. Es decir, que la manera en la cual él se relacionaba con la historia del pueblo era una manera a partir de lo que se puede narrar desde pequeños lugares. Benjamin nos dice acá que el cronista hace justo esa relación, o sea, esa narración de acontecimientos. Sabemos que dentro de la tradición de la filosofía occidental, decir acontecimiento es algo muy problemático, sobre todo después de Deleuze, ¿no? Que tiene ahí una forma muy particular de entender
lo que es un acontecimiento, pero bueno, aquí no nos vamos a meter con estas cuestiones. Vamos a tomar acontecimientos como lo que sucede o como lo que sucedió. Y dice que este cronista entonces cuenta lo que sucedió sin distinguir entre lo que sucede de manera ostentosa o pomposa o como un gran evento y lo que sucede de manera pequeña. Dice, nada de lo que tuvo lugar alguna vez debe darse por perdido para la historia. Lo que está haciendo Benjamin es un borrado entre las distinciones de lo que sí es pertinente contar como historia y de lo que no es pertinente contar como historia. Entonces, ya está transformando incluso lo que significa la historia para cierta tradición. Habíamos hablado, por ejemplo, de, bueno, no sé, los discursos que llaman siempre a las personas a hacer historia. Bueno, habíamos hablado del lema de la 4T, pero también podemos hablar de cualquier tipo de forma historicista de acercarse a estos grandes relatos. Saberse las fechas, saberse los nombres de ciertos personajes que vemos como claves para entender de alguna manera la historia, o la concepción de que el rumbo de la historia cambia a partir de la aparición, ¿sí?, de una persona particular o de qué sé yo. Y entonces esa historia que se cuenta como yo me la imagino así como un gran río, ¿no?, al que si queremos participar de ella nos tenemos que subir y tenemos que navegar, y que el resto de las personas que pues no tenemos vidas muy importantes, pues simplemente nos quedamos viendo el río y dejamos que transcurra la historia, o se deja que transcurra la historia independientemente de nuestras vidas. Lo que está diciendo aquí Benjamin es todo lo contrario, es que absolutamente nada de lo que sucede en la historia se puede dejar de lado. ¿Qué es eso que sucede en la historia? Pues las relaciones, vamos a ver, las relaciones materiales, que por supuesto van a ser también no materiales, no en el sentido idealista, sino en el sentido de que lo material, lo concreto de los objetos y lo que se puede decir de ellos son una y la misma cosa. Entonces la historia será esas relaciones que también involucran la materialidad. Es importante hacer el apunte de la materialidad porque existen tradiciones, por ejemplo, como la tradición idealista, que considerará que la historia en realidad es la historia del espíritu de los pueblos. Es decir, no importa lo que suceda de manera material, lo que importa es este gran espíritu que mueve a la humanidad y que entonces se refleja en las acciones de ciertos pueblos. Pareciera como si en una lectura, por supuesto, que muy a la ligera, pareciera como si fuéramos títeres de una teleología particular del espíritu de la humanidad. Que, por ejemplo, esta lectura la podemos encontrar en Hegel, sobre todo en las lecciones sobre filosofía de la historia y en las lecciones de la historia de la filosofía. Hegel será partidario de que existe este espíritu que por supuesto no es, no sé, el Espíritu Santo, ni Papá Dios, ni todas esas cosas, ¿no? Sino que es otra forma intangible de relaciones entre los pueblos y de relaciones entre la humanidad. Es decir, no tiene, muchas personas lo leen en clave religiosa, no tiene ese sentido religioso, tendría más bien a lo mejor un sentido como anímico, este ánimo de los pueblos que compartimos y que nos hace dar sentido particular en una circunstancia particular al mundo. Sin embargo, Hegel sí que hace una lectura universalista de este espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que pareciera que los pueblos participamos de ese espíritu en la medida en que nuestro proyecto como culturas se parece cada vez más a la universalidad. Y bueno, resulta que la universalidad pues es el proyecto hegemónico moderno de Occidente, ¿no? Entonces, por eso Hegel dirá que América pues está así como bien retrasada, ¿no? Porque no, en ese momento en el que él está viviendo, no participa de este espíritu universal de la historia, pues porque todavía pareciera que le falta mucho camino por recorrer para por fin subirse al río o poder navegar el río de la historia. Entonces, aunque efectivamente Hegel no está hablando de un Espíritu Santo, les digo, de estas referencias
religiosa sí que está hablando de referencias idealistas y entonces hace que la materialidad pues se nos pierda pensando la historia, ¿no? Y caigamos entonces en que hay como un ánimo solamente que rige las vidas y las decisiones de los pueblos. Bueno, lo que Benjamin está acá diciendo, pues es todo lo contrario, es que existe una, iba a decir base material, pero pareciera que si digo base material es como si estuviera primero la materialidad y luego las relaciones que tenemos con ella, y no es así, más bien existe la materialidad simultáneamente las relaciones que tenemos con ella, y que esas relaciones son importantes por más pequeñas que sean, por más diminutas que sean, para explicar la historia de lo humano. Por eso el cronista, que es la imagen que Benjamin rescatará como un materialista histórico, no hace distinción entre lo que pasa de manera grande y lo que no. Es más, de hecho, lo que pasa de manera así, como les decía, pomposa, tiene este cariz pomposo justo porque existe desde antes una jerarquización de los acontecimientos. No es de, bueno, todo importa, lo pequeño y lo grande. Primero, ¿quién dice que es pequeño y que es grande? ¿No? Habría que hacer un paso, dar un paso para atrás. Habría que dar un paso atrás y ver quién ha decidido que lo que se cuenta de la historia de la humanidad asuma ciertas jerarquías. Una vez criticando eso, también entonces vendrá la posibilidad de pensar que absolutamente todo lo que ocurre en nuestras relaciones es parte de la historia y que esa historia, por más cotidiana que la veamos, forma parte de un complejo entramado de lo humano, ¿no? O sea, no sobra, es lo que dice él. Benjamin habla todo el tiempo, habíamos hablado de como las rebabas de los relatos de la humanidad. Habíamos dicho en algunas, cuando estábamos viendo la biografía o sus biografías, que era súper clavado con los detallitos, ¿no? Y que en varias ocasiones les escribía a sus compas diciéndoles, a mí lo que me importa son los sobrantes, es la basura, es el desecho. En un texto llamado París, capital del siglo XIX, cuando tipifica algunos personajes de la ciudad parisina, habla de qué tan importante es fijarse en los personajes que la gran historia no se ha fijado, que son el trapero, que son, bueno, no sé, como traduciéndolo un poco a nuestro imaginario más latinoamericano, podría ser el pepenador, el vagabundo, la prostituta, ¿no? Todos estos personajes que empiezan a nacer a partir de la transformación urbana y cómo son personajes que definitivamente no se cuentan en las grandes historias de las ciudades, pero que a partir de ellos podemos dar cuenta de las transformaciones de las urbes, ¿no? Bueno, nos habíamos clavado muchísimo en la cuestión de las bancas y los pasajes y detallitos de ciudad que para Benjamin son muy relevantes porque ahí también está la historia, sobre todo ahí está la historia. Bueno, ¿cómo contar entonces estas pequeñas narraciones de lo que ocurre en una ciudad si no es a través del discurso de la gran historia? O sea, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, un libro de, no sé, como de los personajes de un pepenador? ¿Cómo se les ocurre que un libro historicista, ¿no? Un manual de historia, haga historia a partir de la experiencia de un pepenador? O sea, es completamente inimaginable, ¿no? O sea, lo que uno encuentra en los manuales de historia son fechas, son generales, son señoros que dirigieron ejércitos, son políticos prominentes, son tratados, son firmas, no son lo que se encontraba un señor cuando iba a penar la basura, ¿no? Entonces,
no solamente se está hablando de la transformación de una manera de ver la historia, sino también de una manera de contarla. ¿Podemos hacer un pequeño relato o una crónica de un día de un pepenador? Sí que lo podemos hacer, pero no usando el mismo discurso de la gran historia. Entonces, cuando dicen los grandes relatos y es la gran historia universal, bueno, sí, es un gran relato construido a partir de una forma particular de contarse, pero también construido a partir de una manera de relacionarse con el mundo de manera jerárquica, de forma jerárquica. Para este tipo de, como de ejemplos, a mí siempre me gusta mucho hablar de ciertos documentales hechos por Juan Carlos Rulfo. No sé si lo conozcan. Ay, no les veo, pero este señor Juan Carlos Rulfo, que es hijo de Es Juan el hijo, Rulfo. ¿no? De Juan Exacto. Rulfo. Sí, es el hijo de Juan Rulfo. De hecho, tiene tiene varios documentales que a mí me gustan. Soy muy fan de este cuate. Y tiene un documental que se llama En el Hoyo. Ese documental lo pueden encontrar en YouTube. Creo que la mayoría de sus documentales se pueden encontrar en YouTube. En el Hoyo, no sé si ustedes lo han visto o si lo conocen, se cuenta la historia de la construcción del segundo piso del periférico. Pero precisamente dislocando lo que regularmente se podría contar de manera historicista de la construcción del segundo piso del periférico, es decir, el presidente o el político que lo propuso, los años en los que se hizo, cuánto material, qué va a conectar, ¿no? Todos estos datos. Y lo que hace Juan Carlos Rulfo es renunciar a ellos y cuenta la construcción a partir de quienes construyen el segundo piso. Entonces, los personajes de su relato son los albañiles o los trabajadores que están ahí a mano armando las estructuras para estos pilares gigantescos de concreto que van a detener el segundo piso del periférico. Y presenta quién es este señor que se levanta todos los días a las 4 de la mañana para poder ir a su chamba, ¿no? Y que tiene una herramienta especial que usa a no sé cuántos metros por encima del suelo para, de manera manual, armar estas grandes estructuras. Es una manera muy distinta, ¿no?, de contar la historia. Si pueden, véanlo. Está muy bueno. Entonces, no solamente cambia lo que contamos de la historia, sino que cambia cómo lo contamos. En alguna otra de las tesis, vamos a ver cómo también Benjamin dice que cada acción humana o cada relación humana es ya el recuento de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y uno diría, ay, espérate, Benjamin, o sea, pues si no, aquí uno está de manera modesta, ¿no? En su casa, esperando el plomero, intentando decir algo más o menos coherente al respecto de un texto tuyo, porque acuérdense que le estamos hablando de Benjamin. ¿Cómo es posible que esto sea partícipe de toda la historia de la humanidad? Bueno, resulta que con una lectura benjaminiana de la historia lo sería, porque absolutamente todo lo que involucra mi propia experiencia está relacionado con las experiencias colectivas. Entonces no hay historias individuales. Si yo tengo una computadora aquí a través de la cual me puedo comunicar con ustedes, quiere decir que la historia de la humanidad está en el momento en el cual es capaz de crear estos artefactos, de que la historia de la humanidad ahora está condicionada por un virus, ¿no? Y nuestras relaciones han sido trastocadas por él, de que tengo que contratar a una persona llamada plomero para que venga a arreglar la bomba porque la historia de la humanidad no me ha permitido a mí tener los conocimientos necesarios por una cosa o por otra.
para yo poder arreglar mi propia bomba de agua. Es decir, cada una de las relaciones que yo tengo en el presente y en el instante están inscritas en un sentido colectivo de la historia. No hay nada que yo pueda hacer que no tenga sentido en esta época en particular, y esa época en particular pues está construida por relaciones comunes. Por eso, en ese sentido, hablará Benjamin de que cada relación, cada instante, cada presente, reflejará entonces la historia de la humanidad. Otra vez, a partir de una visión historicista, pues no tendría relevancia nada de lo que les estoy contando, ¿no? Ni la aparición de una computadora, ni la aparición del internet, ni el plomero, ni la bomba de agua, ni nada. Sin embargo, con una visión, y recuerdan que en varias ocasiones en los textos biográficos de Benjamin, lo que llamaba la atención es que se fijaba en los detalles, ¿no? En así una visión casi miniaturista del mundo. Bueno, pues esta visión miniaturista del mundo es lo que permite que se pueda leer la historia a partir de, pues de las experiencias pequeñas, de las experiencias así niñas. Bueno, esta es como la primera parte de... Ay, alguien está escribiendo en el chat. De hecho, una parte genial del cuento del Principito es cómo pone unas figuras sociales humanas aisladas y las exhibe como inútiles o locos, como un rey o un capitalista solos en un asteroide. Claro, sí, pues precisamente una de las cuestiones congruentes con el capitalismo, pues es el individualismo, es la concepción individual de la experiencia. Y bueno, que además cobra mucho sentido con los discursos meritocráticos y con la construcción subjetiva, por ejemplo, de las formas, voy a repetir la palabra, las formas subjetivas de la modernidad están constituidas a partir de la concepción de la individualidad. Yo existo independientemente de que existan ustedes. Y eso haría que epistemológicamente tuviéramos propuestas como la kantiana, por ejemplo, que está muy centrada en el discurso de la autonomía, en el discurso de la trascendentalidad, en el discurso del conocimiento, aun fuera fenoménico, pero en un conocimiento como aislado de la experiencia colectiva. Esfuerzos como los de Benjamin, pues son todo lo contrario. Y bueno, no es casual tampoco porque Benjamin leyó durante mucho tiempo a Kant y después escribió textos bastante críticos al respecto, es decir, al sistema kantiano. Yo creo que una de las, bueno, aparte de este texto de las tesis, que se contrapone completamente al sentido histórico kantiano, podemos tener el prólogo epistemocrítico del drama barroco alemán, donde también, donde agarra la parte ya no tan histórica, sino más bien epistemológica del sistema kantiano, y pues le da durísimo, donde menciona las categorías de entendimiento, de experiencia, de concepto, de idea. Entonces, bueno, podemos pensar que Benjamin es un gran crítico del proyecto moderno, no solo porque se queja, sino porque sus postulados epistemológicos van por una línea completamente distinta, incluso en la postulación del propio sujeto moderno. O sea, no sé si lo habíamos dicho, creo que sí, no vamos a encontrar nunca una noción subjetiva en Benjamin. O sea, jamás va a hablar de sujeto, y eso está bien raro en filosofía, ¿no? Por lo menos en la tradición filosófica. ¿Cómo que no habla de sujeto? Pues no. Ni siquiera se anima a nombrarlo. Lo que él considera que tendríamos que pensar es la experiencia en el mundo, y esa experiencia siempre va a ser colectiva. Ahora, esta colectividad no es la suma de un montón de individuos o la suma de sujetos, que sería cómo se resuelve, por ejemplo, en Hegel, la cuestión de la sociedad civil. La sociedad civil pues, es un grupo de gente que se junta y se pone de acuerdo
Entonces, a partir de ahí, convienen sus relaciones. Pues no, ¿no? Porque en este caso, en el caso de Benjamin, ni siquiera existiría la posibilidad de que apareciera un sujeto desde la nada. Más bien el sujeto es una imbricación de historia y de experiencia. Esto así por lo del Principito y el rey capitalista, que sí está ahí todo loco y quiere a alguien solamente para poder ser rey, porque si no tiene a nadie, pues no puede ser rey de nada. Y ahí está tal vez un poco la paradoja de las relaciones. Bueno, dice después Benjamin, a ver, acá. Aunque por supuesto, solo a la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado. Lo que quiere decir, solo a la humanidad redimida se le ha vuelto citable su pasado en cada uno de sus momentos. ¿Qué será esto de la redención? Bueno, ya nos empezamos a meter en camisa de 11 varas porque está utilizando terminología mesiánica, particularmente judía, para hablar de la revolución, para hablar de la transformación. Es complicado porque, bueno, el término redención significa un montón de cosas y tiene su propia historia, historia historia milenaria, pues, y pues uno aquí llega a leer a Benjamin con su modesto bagaje del conocimiento teológico y se le rompe la cabeza cuando llegan con estas palabras. Pero bueno, para hacerlo un poco más asequible, podemos pensar que esta humanidad redimida es la humanidad, ¿se acuerdan cuando veíamos la cuestión del utopismo y el mesianismo? Es la humanidad que está esperando salvarse, es decir, que está esperando construir un mundo distinto al que está viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque el mundo en el que esta humanidad vive le parece insoportable o le parece que podría estar mejor. Y por eso comienza a imaginar posibilidades a través del utopismo o a través del mesianismo. Entonces, esta cuestión de la humanidad redimida, aunque aparezca así como, o sea, diciendo sin agua va, o cómo va el sí, ¿no? Ni agua va, pues tiene un peso teológico y político muy importante. Benjamin nos estará diciendo que solo la humanidad que se ha salvado o que se ha querido salvar a través de la transformación va a poder encontrar en la historia interés, pero no en esta historia historicista de los grandes señoros, de las grandes fechas, sino en la historia de la cual se puede hacer crónica, las vidas pequeñas, las experiencias cotidianas. Solamente para esa humanidad será posible entonces poder, dice Benjamin después, citar el pasado que le concierne. Sí, Milton. Sí, en este respecto hay un punto chido que creo que estaría bien discutir aquí. Por ejemplo, en algún momento he estado hablando con un amigo y me dice, no, desde que está esta cuarentena me la he pasado pensando en todo lo que es mi historia y, güey, hay unas cosas bien tristes. O no así como tristes en el sentido de que vivió traumas, sino que dice, ya me di cuenta de que a veces hago cosas así, que soy una mala persona, ¿no? Que a veces, pues, por ejemplo, no sé, en primaria me di cuenta de que actuaba así como por presión social, pero era así como un desastre, ¿no? Y lo divertido, bueno, interesante para este análisis era dar cuenta de que precisamente parecía que había elementos históricos que nos conforman, que no son gratos de ver, que no son gratos de reconocer. Y le comentaba que, pues, por ejemplo, por desenvolvimiento filosófico, yo encontraba que de hecho parte importante es dar cuenta de estos, porque indirectamente, cuando notas, por ejemplo,
que no sé, cuando uno era niño, querer muchos dulces y quitárselos a los otros era egoísta, es dar cuenta en un paso doble primero la perspectiva de los ajenos con respecto a la tuya y cómo entonces te das cuenta cómo la construcción de la persona se hace en este movimiento comunitario. En este reconocer que uno es malvado es al mismo tiempo dar cuenta de los otros y más perspectivas posibles. Eh, y si no se hace esto, yo le comentaba a mi amigo que yo tengo una como redacción muy chistosa. Creo que es culpa de Benjamin que escriba así a veces, medio mística, medio con juegos religiosos, pero yo escogí cristiano porque es el que conozco. Cómo exalta que precisamente cuando no reconoces esta historia, lo que te queda entonces es la presión social, y la presión social te dice tu historia, te dice que es bonito recordar y que no, que puedes contar y que no, y en ese sentido estás anclado a una específica personalidad. Entonces yo quería poner esto en juego, primero para dialogar de esa historia que no nos gusta, pero cómo me parece que cuando se acepta es esta humanidad redimida, o podemos jugar con ese término, porque es la humanidad que puede ver más allá de su propia presión social y ver más posibilidades. Es aquella que puede entonces pensar, si la presión social no es la que me da mi historia, sino yo estoy empezando a construirla como me agradaría, esta búsqueda extraña de decir, muy bien, ¿yo qué quiero? Y para la construcción del que quiero es siempre estar pensando en el otro. Y bueno, era poner eso para no autocitarme ni cosas así. Gracias, Milton. Sí, creo que podemos utilizar, bueno, utilizar es una palabra horrible, pero podemos tener estas reflexiones al respecto de nuestra historia y al respecto de la historia como la vivimos desde lejos, o como nos la han presentado desde lejos, con las tesis de Benjamin, ¿no? Yo les decía al inicio que leerla siempre es un viaje porque inevitablemente hace alusión a nuestras propias experiencias. Y entonces tenemos que estar como en disposición de que nos caiga la pedrada para, pues para recibir la lectura de estas tesis como fueron concebidas, ¿no? Como una provocación transformadora. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nos cuentas de tu compa, eh, de hecho Benjamin dice, ¿no? Hay algo que necesitamos hacer, que es una distancia crítica para tener una lectura otra de la historia, o sea, tanto de la historia de la humanidad como de la historia, de nuestra historia. Y pensar que fuimos unos bullies en la primaria muy posiblemente pueda revelar la manera en la cual se inculcó o se enseñó la figura de los otros en nuestra vida y cuáles son las relaciones que jerárquicamente están más arriba y que se promueven. Porque o sea, existe ahí, por ejemplo, en el caso del bullying, ¿no? Un doble discurso en el que ahora ya hacen campañas anti-bullying y no te burles de tus compañeros, la inclusión y demás, pero claro, después en el terreno laboral resulta que lo que tienes que hacer es comerte el mundo, abandonar a los otros y ganar siempre. Entonces, a lo mejor a través de una lectura crítica y de hacer una distancia con nuestra propia experiencia, podemos concebir cómo nuestras relaciones están, pues sí, siempre en estrecho ligamiento con los discursos grandes de la humanidad, ¿no? Es decir, en este caso con el capitalismo. Y hay una suerte de espejeo entre nuestras experiencias cotidianas, particulares, bueno, particulares que ya sabemos que son colectivas, pero tal vez como pequeñas. Hay una suerte de espejeo entre estas experiencias encarnadas y los discursos que privan pues, en el mundo, ¿no? Que son además los que conducen nuestras relaciones desde que estamos en la primaria, siendo bullies o siendo buleadas en mi caso. Entonces, esta reflexión, pues sí, nos puede servir este pasado que citamos en el presente, nos puede servir para ser parte de la humanidad redimida, en el sentido de que queremos transformar esto que se nos presenta como invivible o que se nos presenta como incómodo.
y que hacer entonces esta lectura doble entre nuestra historia y la historia de la humanidad podría traernos entonces pues potencia crítica para transformar nuestras relaciones cercanas. Bueno, dice ya al final de la tesis, cada uno de sus instantes vividos se convierte en un punto en la orden del día. Día este que es precisamente el día del juicio final. O sea, no hay momento histórico que sobre. Esto de la orden del día, pues no sé si lo tengan como relación con ello, ¿no? Pero cuando uno va así a una junta y entonces hay alguien que es el secretario o la secretaria y apunta los elementos que se van a discutir, ¿no? Los puntos que se van a discutir. Y bueno, resulta que dice Benjamin que todo lo que nos sucede son puntos discutibles en la orden del día de ese día que es precisamente el día del juicio final. El día del juicio final que lo vamos a tener que leer como, no así como este que nos cuenta el Apocalipsis en la Biblia católica, ¿no? Sino el día del juicio final en la tradición judía y también en la tradición cristiana, nada más que creo que nosotros tenemos ahí más explicitado cómo va a ser y que los jinetes y que quién sabe. Bueno, para el día del juicio final es el día de la salvación, ¿no? El día que llegará para nosotros, nosotras, las criadas en la tradición católica cristiana, el día que volverá a llegar el Mesías, y para la comunidad judía, el día en el que llegará ahora sí el Mesías y que nos salvará, ¿no? O sea, por fin vamos a participar de la redención. Entonces, en esta tesis, Benjamin está con todas estas imágenes dialécticas sacadas de la tradición judía, nos está diciendo que cualquier cosa puede ser puesta en crisis a través de una lectura materialista histórica, porque cualquier cosa que hagamos importa y cualquier cosa que hagamos puede ser sometida o no a redención si tenemos una lectura crítica de ella. Bueno, esto, por ejemplo, a mí, para ponerlo ya en términos a lo mejor de experiencias políticas muy obvias, porque vamos a ver que con las tesis de Benjamin la vida se politiza, todo lo que hagamos en nuestra vida se politiza. Pero para poner ejemplos muy particulares, muchas veces en las organizaciones políticas o en los movimientos sociales se habla de agendas, ¿no? La agenda del feminismo, la agenda del partido tal, la agenda de qué sé yo. Y entonces en esas agendas lo que se hace es anotar la orden del día, bueno, que no es del día, sino del proyecto de largo aliento, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que nos interesan? Y con las cuestiones feministas pasaba todo el tiempo, ¿no? Una llegaba así de, oiga, de hecho hay un texto que al final les voy a recomendar muchísimo, que escribió Aida Hernández y que se llama, se lo pasé a Julia el otro día, se llama Las izquierdas y los pactos patriarcales. Y entonces en este texto, Aida Hernández dice cómo desde hace mucho tiempo se ha intentado que dentro de las agendas de los movimientos sociales o de las organizaciones de izquierda se hable también del punto de la orden, que se sume a la orden del día del punto antipatriarcal, ¿no? Y que la respuesta de los compañeros y de los dirigentes siempre había sido como, bueno, pero es que eso es para después. O sea, primero vamos a hacer la revolución y luego ya resolvemos la cuestión del patriarcado y del feminismo y de esas cosas, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es abanderar esta lucha de una manera homogénea, no podemos estar partiendo de las organizaciones ni dividiendo los esfuerzos. Entonces eso todavía no va a ser parte de la orden del día, no va a ser parte de nuestra agenda. Ya después, cuando obtengamos lo que queremos, pues ya lo podemos ir discutiendo. Y entonces este argumento benjaminiano a mí me parece que está muy bueno, precisamente para dislocar las maneras tradicionales en las que se intenta hacer política, aunque sea de izquierda, aunque sea revolucionaria, aunque sea movida
por la idea de redención, salvación, juicio final, poniéndolo en términos judíos. Y bueno, pues ahí entonces se disloca el asunto, porque una agenda que tiene todos los puntos que se pueden transformar no es agenda. O sea, ¿no? Una agenda te sirve para separar lo importante de lo no tan importante. Y cuando absolutamente todos los instantes vividos se convierten en un punto en la orden del día, pues la agenda vale madres, ¿no? O sea, ¿para qué la tienes? Entonces es otra de las formas en las que podemos leer cómo Benjamin desactiva ciertas formas de hacer política. Y por eso desde el inicio nos decía Bolívar y también nos decía Michael Lowy, ¿no? Es que Benjamin no puede servir para hacer política institucional. Lo platicábamos con Paco la vez pasada, ¿no? Cómo se fuerza una lectura benjaminiana en las instituciones políticas, pero bueno, con escritos como esto, con ideas como esta, pues es imposible hacerlo. Bueno, hasta aquí la tesis 3. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna reflexión? Yo tengo Sí, unos Paco. comentarios. Hola, buenos días. Pues, no sé, es que yo estoy muy contento porque, digo, yo había entendido esta tesis de una manera parecida, pero diferente. O sea, yo sentía que cuando él hablaba de cronistas versus, bueno, que hablaba de cronistas historiadores, yo pensé que de hecho estaba fabricándose un sujeto histórico, ¿no? El cronista, ¿no? O sea, así como un sujeto ideal. Pero no, en realidad tienes toda la razón. O sea, su idea es precisamente posicionar una crítica al historiador, ¿no? Más bien al sujeto histórico, al sujeto así, creado, fabricado del historiador. Entonces, no, pues ya cambia totalmente la apreciación. Porque, y además, bueno, en el tema, por ejemplo, de los cronistas, acá en Puebla hay un cronista, bueno, había un cronista, ¿no? Porque ya se retiró. Pero digamos que era el gran cronista. Pero lo chistoso es que en la ciudad, era el cronista de la ciudad, ¿no? Entonces se llama Eduardo Merlo, fue director de Lina muchos años. Entonces, a la vez era cronista de su pueblo, de Cacaxtla. Bueno, no sé si era su pueblo, pero él era cronista de Cacaxtla. Entonces, era como cronista del municipio de Cacaxtla y de la ciudad de Puebla. Pero era muy diferente su trato y incluso su discurso. Siendo cronista de Puebla, era inmamable, o sea, era muy payaso. Pero siendo cronista de Cacaxtla era otra onda, porque como tú dices, él se sabía la historia de todas las familias, te podía identificar. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención la perspectiva de este cronista, porque precisamente se iba, en el caso de Cacaxtla, se iba a las minucias, digamos, minucias, pero que eran importantes, muy importantes. Y en el caso de Puebla se iba más bien a las cosas que no se contaban por política, ¿no? O por línea política. Entonces él se iba como a la, digamos, diríamos actualmente a la contrahistoria, pero bueno, simplemente era en tomar en cuenta aspectos de la historia que por línea política no se atendían. Por ejemplo, la participación, no sé, por ejemplo, pienso, ¿no? De que en lugar de que fueran Zacapuatzlas los que fueran definitorios en la batalla de Puebla, se pensaba que eran Zacapuatzlas, en realidad él y otros historiadores demostraron que eran de Tetela de Ocampo, ¿no? Entonces, era más bien como corregirle la plana a las versiones historicistas, pero, pero bueno, versus toda la línea de otros cronistas que había, que eran cronistas muy elite, pero la verdad con pocas miras y menores en términos de comparativa, ¿no? Por ejemplo, los Palou o Mastreta, ¿no? Que son como escritores aquí hegemónicos, pero que la verdad están chafísimas a veces. Entonces, y luego me di cuenta que ya había otra línea de historiadores fuera de esta onda del cronismo que intentaban hacer algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando en que intentan contar la participación de los verdaderos protagonistas de la historia, digamos, por ponernos entre comillas, ¿no? Entonces estaba pensando, por ejemplo, en Luis Fernando Granados y otro que se llama, bueno, se pide Rosas, pero no me acuerdo cómo se llama, Alejandro Rosas, pero no, ese es de ese grupo, pero no me interesa tanto realmente que me interesa. Eduardo Antonio Parra. Entonces serían esos dos, Luis Fernando Granados, Eduardo Antonio Parra y bueno, su cuate de todos, que es Paco Taibo. Pero yo creo que estos dos, Granados y Parra, se me hace muy interesante porque, por ejemplo, sostienen
que lo importante de investigar de la revolución ya no es los grandes personajes, como aquí se dijo, ¿no? Esta historia de Oropé, la historia de los grandes héroes, sino que habría que investigar la historia de la Chinaca, por ejemplo, que eso era más fundamental porque realmente era la revolución socializada, era la revolución del pueblo armado, las grandes masas que fueron las que realmente vencieron a los ejércitos contrarios, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy chistoso que ellos cuentan la historia del Tinterillo, cuentan la historia pues sí, de la transuda, decían en esa época, del hombre que venía del campo y tenía que regresar a la cosecha, a la piscada también, y después se reintegraba al ejército. Entonces, una historia totalmente diferente, ¿no? Más contractual, más nutrida de los eventos. Y otra forma, digamos, u otro método también es, por ejemplo, el de la literatura realista, pero sobre todo de la parte del naturalismo, ¿no? Entonces, estaba pensando, por ejemplo, en Emil Solá. Él te cuenta la historia de por ejemplo, en la taberna, ¿no? Te cuenta la historia del borracho, de la prostituta, pero exactamente como que no les da no los personaliza tanto y no los detalla tanto, sino que parecieran ser como personajes a la vez colectivos, ¿no? Por ejemplo, los mineros, ¿no? Y te cuenta toda su drama horrible de las minas. Entonces, bueno, esos libros a mí me dejaron muy traumado y de hecho siento que me despertaron políticamente. Entonces, de ahí, por supuesto, que beben todas estas, yo creo que de la literatura realista obviamente se sabe, ¿no? Que de ahí parte, ya sea que se haya visto afectado por un momento histórico o que la misma literatura realista haya suscitado también pensamiento revolucionario. Pero sea como fuera el caso, digamos que siempre ha habido esta inquietud de una parte de los intelectuales de contar a los de abajo, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece súper fundamental esta tesis para explicar eso. Y bueno, finalmente de lo del juicio final, pues sí, yo creo que tiene totalmente sentido porque de repente el juicio hacia Benjamin puede ser como muy injusto a veces, ¿no? Porque dicen, es que está atrapado por los signos o por los símbolos típicamente judaicos, ¿no? Judíos. Entonces pareciera ser que eso agota el análisis hacia él, ¿no? Pero la verdad es que tiene muchísimo sentido porque realmente esa parte de la historia judía es absolutamente revolucionaria. O sea, los judíos siempre liberándose de todos aquellos que los quisieron oprimir, mesopotámicos, egipcios, bueno, incluso ellos mismos, ¿no? Los pueblos semíticos, pues siempre se andaban conquistando y a la vez ellos mismos eran conquistadores, esclavizadores de otros pueblos. Entonces era natural, yo veo que todo tuviera que ver con un discurso a la vez que, pues sí, mesiánico y todo simbólico, pero también obviamente muy revolucionario, porque fue un pueblo opresor y oprimido, y luego ahora opresor, ¿no? Pero bueno, ese es otro discurso. Porque una cosa es la historia de esa época de los judíos, que está preciosa, hermosa, y otra cosa el sionismo, ¿no? Que no tiene como mucho sentido, pero pues sí, tiene total para mí sentido que hablen estos términos grandilocuentes y mesiánicos, pues por este aspecto revolucionario de la cuestión judía, ¿no? Gracias. Paco, tu comentario estuvo bien chido. Déjenme ir a abrirle al plomero y ahorita vengo y comentamos la participación de Paco.
Ahora que me acuerdo, yo también tenía una cosa tonta que preguntar, y nadie me va a detener ahora. Está bien divertido. Es de la última película que sacó de Disney, esta de las almas, Soul. Y cuando la vi, vale la pena exaltarlo aquí porque me pareció bien anti-benjaminiana, porque te exalta así como, ¿cuáles son las almas que educan a las otras almas? Pues las de los grandes personajes, ¿no? Los grandes según la occidentalización, excepto el personaje principal que es este músico, y ese es como más interesante porque es esta historia triste de, ¿no? Pues yo no lo logro siempre, pero ¿qué crees, viejo? Yo soy el protagonista. Es esta exaltación también de cómo también esta alma que no puede llegar al mundo, dice, pues es que no le veo sentido a la objetividad que me han enseñado todos ellos, pero con este sujeto que está todo triste, está bien interesante porque su vida es miserable, sufre, pero aún así le agrada más que los otros. A ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces, igual vale la pena comentarlo por aquí. Y para matar tiempo. Yeah. Yo no he visto Soul, pero todo el mundo dice que ya tengo que verla. Y ya la voy a ver, yo creo que esta semana ya, porque es demasiada presión. Mírala, pero con ojos benjaminianos, así es divertido. Si no, no. Wow, sí, lo haré con ojos benjaminianos. Ay, me perdí del chisme, pero este, mm, bueno, lo que decías, Paco, está muy bueno porque además como que le pones carnita a la estructura teórica que está planteando Benjamin, ¿no? Ya también con nombres de historiadores, de cronistas, de formas de hacer la historia. Entonces, con tu comentario se me vino también a la mente pensar que para Benjamin contar la historia y vivirla, que básicamente no son lo mismo, pero van muy de la mano. No, para hacer eso no se necesita una profesionalización de la historia y creo que es lo que tienen los cronistas. O sea, puede que haya cronistas que sean muy institucionales y que también hagan esta distinción entre los grandes eventos y los pequeños. Lo que les da un poco más de juego, por lo menos de juego revolucionario, es que no tienen el título que los habilita como historiadores profesionales y que entonces siempre están en el límite, o sea, es como la marginalidad de contar la historia, ¿no? Eh, y que, bueno, a lo mejor puede causar frustración a algunos, pero que Benjamin lo ve como una potencia para dislocar la profesionalización de la historia. Entonces ya no solamente va a haber un discurso autorizado a partir, no sé, de un título universitario o de un trabajo académico, sino que los cronistas siempre se quedan en la parte como oscura de la verdadera historia y eso hace que investiguen o que puedan tener un poco más de curiosidad en sus investigaciones de lo pequeño y lo grande, y también que lo hagan de manera situada, porque el historiador profesional siempre va a intentar ser objetivo, ¿no? Y el cronista tiene todo el derecho a no serlo porque no es historiador, porque es cronista. Entonces eso también está muy, muy interesante. Y sobre las novelas realistas, o bueno, los relatos realistas, yo creo que Emil Solá está ahorita muy contento en su tumba, escuchándote decir que a partir de sus relatos fue que empezaste con la politización, porque bueno, fueron escritos para eso. Y creo que es como no sé, como una parte eh, muy literal de la cuestión de los relatos realistas, o sea, ¿no? El realismo y la literalidad creo que van por ahí de la mano. Pero creo que también podríamos pensar en otras formas de contar las historias que no tienen que ver con el realismo, pero que de todas formas propician la politización de la vida, ¿no? Y por ejemplo, podemos ver el teatro épico de Brecht o incluso, pues, la parte, pues, pensaba, ¿no? En la parte está del surrealismo, que no es para nada realista, pero que de alguna manera sí llega a politizar el asunto.
¿Listo? A ver, espérenme tantito. Ya, muchas gracias por la espera. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno, también otra de las cosas que me suscitó el comentario de Paco fue los esfuerzos que hace la historia profesional para intentar salirse de pues, la forma historicista de contar la historia. Como lo que nos contabas, ¿no? De ahora ya no investigar, bueno, la vida de Zapata, la vida de Villa, la vida de Carranza, para poder conocer la revolución, sino la vida cotidiana de la bola, ¿no? De la gente que se unía al ejército, que muchas veces era pues a la fuerza, ¿no? Llegaban así los revolucionarios y se llevaban a todos los chavitos para que formaran parte de la bola y demás, y cómo a través de esos relatos que pueden ser contados en una novela, pueden ser contados en un cuento, es muy también fehaciente en la literatura de revueltas. Está texto que se llama Dios en la Tierra, creo que sí es ese cuento, en el que narra la vida de un día de unos soldados, no eran cristeros, eran de calles. Y entonces, bueno, se quedan sin agua y llegan a un poblado y en el poblado no les quieren dar y demás. Todas estas como cotidianidades que se viven en una guerra, pareciera que dan cuenta de una manera más experiencial y por lo tanto más cercana y más encarnada de la historia que simplemente nos narren un relato con datos, porque al final esta intención de que la historia sucede con datos es como quitarle sentido, ¿no? Como pasteurizarla un poco o un mucho. Bueno, eso también les quería contar respecto al comentario de Paco, los esfuerzos de la historia, un profesional. Estoy pensando también en la historia, ay, se me fue. Bueno, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es una forma de hacer historia eh, de
por ejemplo, los cocineros, ¿no? Alguien hablaba de eso, de los cocineros. Olvídenlo, no, mejor después investigo bien cómo se llama esta forma de hacer historia, porque además pues merece un espacio considerable en el seminario. Me informo bien y lo recuerdo y les aviso. Y además ahorita les digo que ando así todo. El plomero y el agua y no sé qué. Bueno, hasta aquí para pasar a la siguiente tesis. Si no, bueno, si quieren regresar a esta, lo podemos hacer eventualmente. Entonces, llegamos a la tesis número 4, que empieza con un epígrafe de Hegel, y dice así: procuraos primero alimento y vestido, que así el reino de Dios os llegará por sí mismo. La lucha de clases que tiene siempre ante los ojos el materialista histórico educado en Marx es la lucha por las cosas toscas y materiales, sin las cuales no hay cosas finas y espirituales. Estas últimas, sin embargo, están presentes en la lucha de clases de una manera diferente de la que tienen en la representación que hay de ellas como un botín que cae en manos del vencedor. Están vivas en esta lucha en forma de confianza en sí mismo, de valentía, de humor, de astucia, de incondicionalidad, y su eficacia se remota en la lejanía del tiempo. Van a poner en cuestión siempre de nuevo todos los triunfos que alguna vez favorecieron a los dominadores. Como las flores vuelve su corola hacia el sol, así también todo lo que ha sido, en virtud de un heliotropismo de estirpe secreta, tiende a dirigirse hacia ese sol que está por salir en el cielo de la historia. Con esta, la más inaparente de todas las transformaciones, debe saber entenderse el materialista histórico. Esta tesis también está bien bonita y tiene esta gran imagen dialéctica sobre los girasoles, ¿no? Que a mí me recuerda el comentario que le hace Benjamin a Gretel Karplus. ¿Se acuerdan que habíamos visto de cuando le manda las tesis o cuando le cuenta sobre ellas? Y le dicen, parece que son como un montón de hierba que recogí en un paseo. Yo no sé qué relación tendría Benjamin con estos escenarios bucólicos, pero me gusta pensar que le emocionaban. Que, bueno, así como le emocionaba la ciudad, también le emocionaban los paseos por el campo. Bueno, independientemente de mis filias con Benjamin, creo que no es gratuito que ponga esta imagen dialéctica para hacernos pensar cómo hay cosas que no se ven, pero que son fundamentales para la transformación, como el heliotropismo. Bueno, pero iniciamos entonces con el epígrafe. Dice, procuraos primero alimento y vestido, que así el reino de Dios os llegará por sí mismo. Según Ernst Bloch, esta cita de Hegel aparece en una carta al mayor Knebel, un amigo suyo, un militar suyo. Pero esta frase es sacada en realidad de la Biblia, del Evangelio de Mateo, Evangelio 6, versículo 33, solo que está al revés. Aquí dice primero, procuraos el alimento y el vestido, y después llegará el reino de los cielos, y en Mateo aparece primero, procuraos el reino de los cielos, y después llegará el alimento y el vestido. Vamos a ver por qué escogió Benjamin esta frase de Hegel. Y bueno, primero empieza pues como criticando ahí a los marxistas, ¿no? Dice, la lucha de clases que tiene siempre ante los ojos el materialista histórico educado en Marx es la lucha por las cosas toscas y materiales, sin las cuales no hay cosas finas y espirituales. Creo que le tira un poco al materialismo histórico educado en Marx porque ve de manera más urgente la resolución de las cosas materiales, ¿sí? Del alimento y del vestido. Como si entonces ellas fueran la condición necesaria para después alcanzar la liberación de las cosas finas y espirituales, ¿no? Pensemos en, pues sí, en los
en los proyectos socialistas, por ejemplo, ¿no? En Cuba, en Venezuela, bueno, en algún momento, más o menos ahí en Brasil, ¿no? En la Alemania Oriental. Es decir, pensemos cómo estos proyectos estaban dirigidos a satisfacer primeramente las necesidades materiales, más allá de las necesidades espirituales, o concibiendo a las necesidades materiales como basamento para las necesidades espirituales. Es decir, hay una diferenciación entre ambas. Lo que nos dice Benjamin es que las cosas finas y espirituales están presentes en la lucha de clases de una manera diferente de la que tienen en la representación que hay de ellas como un botín que cae en manos del vencedor. Entonces, esta separación de un discurso marxista bastante acrítico de que lo primero que tenemos que hacer es tomar los medios de producción y que ya después llegarán las formas culturales que refuercen esa revolución o que refuercen esa cooptación de los medios de producción. Benjamin pues le está criticando, ¿no? Y está diciendo que las cosas finas y espirituales son otra cosa muy distinta a la que se imaginan los materialistas como más ortodoxos. ¿Por qué? Porque las cosas finas y espirituales ya están vivas de por sí en la lucha. O sea, no es primero que la lucha solamente tenga que estar dirigida hacia la resolución del alimento y del vestido, y después ya veremos cómo van los ánimos, y después ya veremos las representaciones culturales, cómo se resuelven, ¿no? Sino que están, ahora sí que van juntas con pegadas estas dos cuestiones. ¿Por qué? Porque además estas cosas finas y espirituales están vivas en la lucha en forma de confianza en sí mismo, de valentía, de humor, de astucia, de incondicionalidad, y su eficacia se remonta en la lejanía del tiempo. Es decir, que si se descuidan estas cosas finas y espirituales, si se descuida el humor, si se descuida la astucia, si se descuidan los ánimos, ese va a ser el mejor botín para el enemigo, ¿no? No sabemos todavía quién es el enemigo, pero por lo menos vamos a ponerlo así de manera generalizada. Ya cada quien le pondrá la cara que desee, ¿no? El enemigo puede ser el capitalismo, el enemigo puede ser el patriarcado, el enemigo puede ser no sé, este humanismo acrítico, antiespecista, ¿no? El enemigo puede ser, perdón, especista, el enemigo puede ser lo que sea. Y mientras separemos de manera contundente las cuestiones materiales de las cuestiones espirituales, vamos a estar dejándole muy a la mano todo ello que también está involucrado en la lucha. Todos los ánimos que al final, dice Benjamin, tienen una eficacia que se remonta a la lejanía del tiempo. O sea, que si los ánimos y la materialidad se consideran de la misma manera en la revolución o en los procesos de transformación, vamos a tener una gran posibilidad de ganar esa lucha, ¿no? Dice después, van a poner en cuestión siempre de nuevo todos los triunfos que alguna vez favorecieron a los dominadores. Es decir, los ánimos, la confianza en sí mismo, el humor, son los que ayudan a poner en cuestión primero la condición de opresión y después la crítica a que los vencedores sean siempre los mismos, sean ellos siempre los que ocupen los puestos más de dirigencia en la historia. Y después, bueno, viene la imagen de cómo las flores vuelven su corola hacia el sol, vuelven su corola y le hace falta una N, así también todo lo que ha sido, es decir, toda la experiencia acumulada de las organizaciones sociales en virtud de un heliotropismo de estirpe secreta, o sea, pareciera que entonces estas organizaciones sociales se mueven de manera mágica, o sea, se mueven de manera no evidente, no sabemos por qué se mueven, pero sucede que se están moviendo como las flores hacia el sol, tiende a dirigirse hacia ese sol que está por salir en el cielo de la historia, o sea, como la victoria por fin de los que hasta ahora siempre habían sido los vencidos.
Con esta, la más inaparente de todas las transformaciones, debe saber entenderse el materialista histórico. O sea, que este materialista histórico, que no es un ortodoxo lector de Marx, lo que tiene que hacer es poner atención también en las cosas finas y espirituales, en los procesos de transformación y en los procesos revolucionarios. Ayer teníamos en filosofía de la historia latinoamericana, y bueno, también lo menciono porque aquí hay muchas asistentes de la clase de ayer. Tuvimos una sesión con un compañero, Elías González, y nos habló de la teología de la liberación. Entonces, de la teología de la liberación como una propuesta política y epistemológica muy importante en el siglo XX en América Latina. Y bueno, nos contaba pues un poco de cómo surgió, de cuáles fueron las condiciones que se tuvieron que dar para que existieran estos ánimos religiosos de transformación material y las lecturas poco ortodoxas del marxismo por parte de religiosos y religiosas y demás. Entonces, en algún momento hablábamos de la presencia todavía contemporánea de la teología de la liberación, porque Elías nos decía, bueno, ya pasó el boom, ¿no? Como este boom de hacerse notar como teólogos y teólogas de la liberación, porque fue por ahí de los 70, y ahorita pues ya nadie habla de eso, ¿no? Pero haciendo otras anotaciones a lo que decía Elías, pues decíamos que dentro de las organizaciones sociales, dentro de los movimientos, todavía se siente mucho el espíritu de estirpe secreta, ¿no? Estas cosas finas y espirituales que han abrevado de la teología de la liberación o que tienen su raíz en la teología de la liberación. No sé, si uno va a muchos de los sindicatos, de las organizaciones contra los ecocidios, va a encontrar este movimiento heliotrópico secreto que hace que pensemos que estamos de repente como en una congregación, ¿no? Como en una colectividad en donde sobre todo se comparte lo espiritual más allá de la materialidad. Entonces, más que una suerte de desconfianza, que es lo que generan muchas veces estos movimientos a las agrupaciones de izquierda o a las agrupaciones revolucionarias o transformadoras sociales, a mí lo que me pasa con esto es que me siento como muy, o sea, me maravilla mucho cómo los modos cambian cuando existe una monja que no parece monja, que organiza la asamblea. No sé si me estoy dando a entender. Los modos cambian, las maneras en las cuales se organizan los argumentos cambian, incluso las disposiciones de las asambleas se modifican, porque tienen una escuela distinta a solamente la escuela del Partido Comunista o del materialista histórico, ortodoxo y dogmático, en el que lo único que importa es como el raciocinio, la consistencia de los argumentos, la congruencia, ¿no? Entonces creo que parece que estoy hablando muy bien de la religión católica, pero no es cierto. Más bien estoy hablando, no sé si bien, pero estoy hablando de que se nota cuando dentro de una organización política existe una consideración a las cosas finas y espirituales y no solamente a las cosas toscas y materiales. Y que el desenvolvimiento de esa organización se transforma. No sabemos muy bien por qué, ¿no? Justo como este heliotropismo, este movimiento delicado de las flores hacia el sol, no sabemos muy bien cómo opera, pero de que opera distinto, opera distinto. Bueno, esto era lo que yo les quería compartir al respecto de la tesis. A Benjamin le preocupa mucho que los movimientos de izquierda, sobre todo la socialdemocracia, bueno, porque ya sabemos cómo terminó el asunto en la Segunda Guerra Mundial, se olvide de estas cosas finas y espirituales porque al final son los que ponen ánimo a la lucha. Y que sí es cooptada por, en este caso, el fascismo, o sea, si estas cosas que no se ven, que parece a simple vista que no tienen mucho sentido,
son cooptadas por el fascismo, tenemos o se tiene muy pocas probabilidades de hacerle frente de manera pues más, ¿qué será? Como más potente, ¿no? Hay pocas chances de ganar, pues, para decirlo así. Bueno, ahora, no sé si ustedes tienen algún comentario. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entendió? Es una tesis, la verdad, bueno, desde mi lectura, muy, muy oscura en el sentido de que de repente, ¿qué está hablando de las cosas toscas y luego las espirituales y luego los flores y luego el sol de la historia, ¿no? Como que, ¿qué fregados está diciendo? Pero bueno, esta es un poco la reflexión que yo tengo al respecto y la manera en la que tengo de desmenuzarla. No sé a ustedes qué les parece. Bueno, yo tenía nomás la nota de dato curioso de Hegel. Me parece, por ejemplo, en una interpretación de las ideas que plantean la fenomenología y en la lógica, que la frase podría entenderse como... Estos dos textos de Hegel son para trabajar la problemática que dejó Kant de la cosa en sí misma. Y la pregunta de cómo con sus compas idealistas es que encontraron algunas problemáticas en la crítica de la razón pura. Y Hegel plantea, por ejemplo, así rápidamente, que hay una cosa bien chistosa porque sí conocemos las cosas como tal, pero no es como lo que esperamos. Sabemos de estas por el error. Ya con decir, mira, esta interpretación o esta visión que teníamos de, por ejemplo, la cara de un cubo, cuando vemos que hay más caras, no era solo una cara, esa negatividad nos está evidenciando que hay algo objetivo con lo cual jugar. Entonces, mira, entonces sí realmente podemos conocer las cosas en sí, solo las conocemos por vía negativa. Y, por ejemplo, en las clases con Javier Aranda, donde trabajamos Hegel, exaltaba precisamente así, Hegel jugaba con también la idea del conocimiento de Dios, y si Dios conoce las cosas en sí misma, y nosotros solo tenemos estos fenómenos, pero ya podemos decir que conocemos las cosas también en sí mismas, también tenemos el conocimiento de Dios, solo que pues nadie se lo cree. Y pues me parece que la frase va también a la alusión de decir, mientras sigamos existiendo, podremos conocer el reino de Dios porque podremos conocer las cosas, podremos ver este desenvolvimiento de las experiencias y aprender sobre, por vía negativa, las cosas en sí. Entonces, era nomás para, sí, el dato curioso de Hegel es que creo que se escribe así, porque dice, si existimos, vamos a conocer el mundo sin problema. Gracias, Milton. Carlos. Bueno, a mí me dio la duda, no tanto de las clases que se empeña en conseguir las cosas como menciona el Benjamin, sobre de apropiarse de las cosas tóxicas y materiales para a través de eso también apropiarse de las cosas finas y espirituales. Entonces a mí me vino la duda de si no sería más que nada la apropiación del símbolo, ¿no? Porque, por ejemplo, me acordaba del ejemplo de la piedra filosofal, que convertía todo en oro. Y bueno, el oro en sí simbolizaba de cierto modo como la transmutación de la materia en lo más puro que pueda existir, ¿no? Entonces, pues se empeñaron pues en conseguir la receta para crear la piedra filosofal y bueno, digamos las clases sociales que pues, se encontraban por así decirlo, en los estratos más altos, pues empeñaron como que mucho dinero y mucho tiempo en intentar conseguir como que esa receta. O sea, nunca la consiguieron, pero a lo que me refiero yo es que no es tanto la cosa material en sí, digamos, no es el oro, por así decirlo, sino lo que simboliza pues ese aspecto material, ¿no? Entonces, y digamos las clases sociales que posean tales símbolos, pues son las clases más poderosas, ¿no? Entonces, no sé si iría más que nada por ese rumbo la reflexión que hace Benjamin o si la entendí bien, no sé. Está bien interesante esto que nos dices al respecto del símbolo, porque yo creo que sí tiene todo que ver.
hay una propuesta de Bolívar Echeverría, que en realidad no solamente viene de Bolívar Echeverría, sino que de una tradición marxista menos ortodoxa. Pero bueno, la propuesta de Bolívar habla sobre algo que se llama Código General. Y el Código General es precisamente este sentido que está presente en las relaciones capitalistas o las relaciones no capitalistas. Pero es el código a través del cual el mundo habla sobre sí mismo y nos hace sentir, en el caso del capitalismo, por ejemplo, que esta forma de organizarnos es la mejor posible. No hay un empresario atrás diciendo que está súper chido el capitalismo, o sea, también lo hay, pero hay algo escondido, no está escondido, está más bien presente y no es obvio porque participa de esta cualidad fina y espiritual que es el código general, que es el lenguaje a través del cual el capitalismo habla bien sobre sí mismo y además a través de él se permite una reproducción constante de esta forma de organización. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, el Código General de la Competencia, ¿no? De la que habíamos hablado con los bullies y así. Hay un código general en el mundo capitalista que nos está recordando todo el tiempo que querer es poder, que tenemos que enfrentarnos a los otros para poder llegar primero, que tener éxito es pasar por encima de la banda. Es decir, aunque no haya un discurso material explícito al respecto, que sí lo hay, pero aunque no lo haya de una manera como muy abierta, hay un código general que habla, que está preñado de capitalismo, de alguna manera ponerlo, y que en el mundo capitalista habla capitalistamente. Que sería lo que tú llamas el signo, ¿no? Pues sí, que es al final una huella que leemos y que interpretamos. Entonces, creo que si olvidamos que existe ese código general en el mundo que habla de manera a veces velada de que cierta forma de organización es la más chida, que no hay de otra, que entonces estamos descuidando, o sea, por más que tengamos acceso a los medios de producción y que quememos las fábricas y que destruyamos lo que sea, pues, para atentar contra el capitalismo, si nos olvidamos de que existe un código general que ha preñado el mundo para hablar capitalistamente, pues no vamos a terminar de transformar el mundo. Yo creo que ese código general participa de esta cualidad fina y espiritual y que tenemos que arrancarlo de la vía capitalista para transformarlo y hacer que el código general del mundo hable de una manera distinta. No sé si me estoy dando a entender. Sí, no sé. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, sí. Déjenme pensar como en otro ejemplo. Puede ser quizás el dinero mismo, ¿no? Digamos, el dinero es un símbolo y no sé, involucra poder, adquisición, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, quien disponga de ese símbolo en mayor cantidad, pues dispondrá de mayor poder, ¿no? Entonces, y todas las clases sociales quieren tener eso. Y esa es la lucha, ¿no? De apropiarse, pues, de ese símbolo que es el dinero. Pero solamente, pues, como mencionas, aquellos que pasen por encima de la banda, pues van a ser los que finalmente tengan la mayor cantidad de ese botín, no sé. Creo que también, bueno, ahora como lo pones, podríamos hablar de las aspiraciones que esperamos después del proceso de transformación. Aspiraciones que son configuradas en un mundo que habla de manera capitalista.
Entonces, mientras no cuestionemos ese sentido del cual el mundo capitalista está preñado, que a lo mejor es el sentido de la competencia, el sentido de la explotación, no vamos a poder terminar de transformar el mundo tal cual, o por lo menos salir de este mundo que nos parece terrible. Estoy pensando, por ejemplo, en, ¿qué será? A ver, o sea, como también en las cuestiones patriarcales, ¿no? El mundo habla en patriarcado. O sea, por más que nos acerquemos a los discursos feministas y a los discursos críticos, es muy difícil salirse del código general del patriarcado, porque a donde voltemos está en los espectaculares de las familias felices comprando en los centros comerciales, está en esto que nos dices, Carlos, ¿no? Como en pensar que quien tiene el poder es quien rifa, que pues obviamente también es una actitud completamente patriarcal, está en presentar los cuerpos de las mujeres únicamente válidos a través del deseo que pueden sugerir al mundo, es decir, vivimos así, nadamos en el código general del patriarcado. Si solamente a través de la lucha feminista nos concentramos en las leyes, en las regulaciones sobre las cuestiones de la maternidad, en ocupar cargos de manera, o a través de la paridad, ¿no? Ocupar cargos públicos a través de la... Nos estamos olvidando de que existe un código general patriarcal que se mueve en el registro de lo fino y de lo espiritual, y nuestra aspiración a la transformación del mundo se queda muy corta porque estamos obviando que esas cosas finas y espirituales también están conformando, y sobre todo están conformando el mundo patriarcal. Podemos poner el mundo patriarcal, el mundo capitalista, el mundo colonial, ¿no? Son esos mensajes constantes que el mundo manda. O sea, cuando digo mundo, me refiero también a nuestras propias relaciones construyendo ese mundo, ¿no? No como si nos pusiéramos de frente así como al mundo y que nosotros llegáramos de la nada, sino que también nosotras y nosotros participamos de ese código general, entendiéndolo y replicándolo una y otra vez a través de nuestros gestos, a través de nuestras acciones, y por lo tanto a través de los signos que esos gestos y esas acciones tienen. Yo creo que, considerando que no solamente se trata de transformar al mundo de manera material, sino que también se trata de transformar al mundo de manera espiritual, y que esta palabra espiritual es súper problemática porque quién sabe qué significa, ¿no? Pero definitivamente no significa tosco y material. Vamos a hacer una trampa ahí medio dialéctica del asunto. Que no nos podemos olvidar que existen formas discursivas muy, muy finas, muy, muy nimias, en las que también se reproducen los sistemas de opresión, ¿no? Otra vez, ya sea el capitalista, ya sea el patriarcal, ya sea el colonial. Y que tenemos sobre todo que poner atención ahí, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, del lenguaje incluyente, me parece que puede ser un ejemplo, ¿no? Ay, pero si nomás es una palabra. Bueno, pero es que con esa palabra se está replicando el código general del patriarcado, y estamos haciendo el mundo de manera patriarcal. Entonces, no solamente es una palabra, es toda la historia. Ahora, bueno, también creo que podría suponer la crítica de pensar que si hablamos en lenguaje incluyente se va a cambiar el código general del patriarcado. Pues no es la única forma, pero puede ser una de ellas. Entonces, creo que tu lectura a través del lenguaje y del signo, pues es muy atinada en esta tesis. No sé si alguien más tenga alguna participación. Bueno, pues me metieron en una duda que yo tenía desde tiempo, entonces pues ya le saco. Recordaba cómo en algún momento algún compañero de licenciatura hablaba de marxismo y hablaba de estos términos de ciencia y como, así como la objetividad para dar la revolución.
y como divagándome cuando no tenía nada que hacer o tenía que hacer tareas pero no quería hacer la tarea, se me ocurrió que podría preguntarle en esos términos como objetivos si se puede considerar la pregunta de ¿has pensado objetivamente la psicología de los sujetos que se revolucionarán? Y me parece va justo en este sentido, porque la cuestión, el ejemplo que yo tengo creo que es claro, pero es como de un juego y de terror, entonces no es muy bonito. Es como de unos animales antropomórficos que comen carne, comen cerditos. Y así está estructurada la sociedad para que no se vea mal comer los cerditos humanoides, ¿no? Pero en algún momento hay escasez. Y lo que le decían los amigos, a mí me parece bien interesante, aunque sea de terror, que ellos psicológicamente, por su cultura, no van a dejar la carne, siguen viendo que aquellos que no comen carne son como animales salvajes y cosas así. Entonces lo que se arma es una revolución para ver a quién se van a comer. Entonces, en ese sentido iba la pregunta a mi compa de marxista, porque me parece muy bien. Si planteas la revolución, pero no estás tomando en cuenta el aspecto psicológico, pues les vas a poner un sistema que no van a poder tratar bien y van a básicamente reproducir el anterior, pero con otra cara o va a salir muy mala la siguiente estructura porque solo van a pensar en cómo funciona la primera. Entonces me parece que iba más en ese sentido y me meto, porque esa era mi duda. Y como ya no tengo amigo marxista, pues ya no sé a quién preguntarle. Bueno, creo que aquí hay un problema, como hablando de la cuestión de la psique, y a mí no me gustaría meterme en el asunto porque no es además algo a lo que nos llevaría Benjamin, pero entiendo por qué hablas de esta psicología del sujeto revolucionado, ¿no? O sea, como que ya, bueno, ya pasó la revolución y entonces ahora ¿qué hacemos? Bueno, primeramente porque sería como algo a lo que Benjamin renuncia, ¿no? Que es al cumplimiento de un proyecto revolucionario que tenemos desde antes y que vamos a llegar eventualmente a él y que entonces al llegar eventualmente a él, el mundo va a cambiar y vamos a poder construir desde cero. Es justo precisamente a lo que está renunciando. Pero entiendo tu pregunta al respecto de qué pasa si en el transcurso de la transformación y en el transcurso del deseo de la redención no se piensan en otras cosas que no sean solamente las cuestiones materiales. Es decir, no se piensa, por ejemplo, en la cuestión simbólica. Pues eso es precisamente lo que Benjamin está criticando. Por ejemplo, dice, lo veremos más tarde cuando lleguemos a la cuestión del progreso, que el código del tiempo de la socialdemocracia y el código del tiempo del fascismo, o la lectura del tiempo de la socialdemocracia y la lectura del tiempo del fascismo es el progreso. Entonces, mientras no se transforme esa idea del tiempo que tal vez ocuparía el lugar de las cosas finas y espirituales, la socialdemocracia le va a seguir haciendo el juego al fascismo y va a estar más cerca su proyecto revolucionario del fascismo que de en realidad como querer un mundo distinto posible. Entonces no se puede descuidar este sentido o esta cuestión de lo simbólico en lo que no se ve. Al contrario, dirá Benjamin, a partir de ella es que las ganas de transformación llegarán, ¿no? La valentía, el humor, la astucia, todo eso es un gran botín. Y si se apodera de él el fascismo, en el caso de las tesis, a través de la idea de progreso, pues ya valimos, ¿no? Que en realidad fue lo que pasó con la URSS, por ejemplo, o con los otros proyectos socialistas. Y que entonces lo que terminó pasando es la implantación de un sistema no revolucionario, tal vez también opresor, pero disfrazado de otra cosa. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Nada. Creo que me hice un poco bolas con la cuestión del ejemplo de la teología de la liberación y de las formas a través de las cuales se organizan ciertos eventos políticos,
Espero que pues, no les haya hecho más ruido o me haya dado a entender. Y que no, más bien, o sea, no me gustaría pensar que estas organizaciones políticas tienen que estar cerca de lo religioso para considerar las cuestiones finas y espirituales. No, para nada, ¿no? Solo que es como un ejemplo muy concreto que desde mi experiencia en la participación de estas organizaciones ha sucedido. Bueno, yo creo que alcanzamos a ver la tesis número 5, que dice más o menos así. La imagen verdadera del pasado pasa de largo velozmente. El pasado solo es atrapable como la imagen que refulge para nunca más volver en el instante en que se vuelve reconocible. La verdad no se nos escapará. Esta frase, que proviene de Gottfried Keller, indica el punto exacto dentro de la imagen que la historia del historicismo, donde le atina el golpe, Esta frase, que proviene de Gottfried Keller, indica el punto exacto dentro de la imagen de la historia del historicismo, donde le atina el golpe del materialismo histórico. Porque la imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido en él. Bueno. Comenzamos. Dice, la imagen verdadera del pasado pasa de largo velozmente. O sea, es imposible aprender la verdadera imagen del pasado. Pensar lo que verdaderamente sucedió es imposible porque simplemente aparece como impresión en el presente y se va. El pasado solo es atrapable como la imagen que refulge para nunca más volver en el instante en que se vuelve reconocible. Es decir, que el pasado únicamente se aparece en el instante en el que es citado, ¿no? Hablaba de la humanidad redimida, que es la única que puede hacer citable su pasado todo el tiempo. Entonces, este pasado que el historicismo piensa que puede contener en libros, que puede contener en investigaciones y que puede contener en datos, es uno muy otro para Benjamin. Este pasado es una imagen que se presenta en el presente, valga la redundancia, pero no es una imagen que se quede fija y que la podamos poner como pausa y fijarnos en los detalles y hacer una descripción de lo que pasó. Simplemente el pasado está de manera refulgente en el presente y se va, ¿no? Entonces, el pasado vivido como un recuerdo. Cuando recordamos algo, así aparece en nuestra experiencia, ¿no? Como un rayo, así. Después habrá la imagen dialéctica de este relámpago que aparece en medio de la noche. Entonces, lo que podemos decir del pasado, en realidad no es algo como muy bien articulado, en un discurso amplio, sino que lo que podemos decir del pasado y como en realidad experimentamos el pasado, es a través de esta presencia veloz que permite saber que existe, pero que también permite saber que no lo podemos atrapar. Entonces, el pasado no es como un objeto que se pueda tener. El pasado se actualiza en el momento en el que aparece en el presente. Dice, la verdad no se nos escapará. Gottfried Keller, que era un escritor y poeta suizo. En esta intención que tiene el historicista de decir, la verdad no se nos escapará, porque vamos a ir y vamos a buscarla en el pasado y vamos a ir a preguntarle todo lo que queremos saber para que entonces así podamos armar una imagen verdadera de él, pues resulta que es justo ahí en donde se distancia el materialismo histórico, ¿no? Así, ese punto exacto de la pretensión de atrapar la verdad del pasado es en donde el materialismo histórico así, pone ahí asesta un golpe, ¿no? Atina un golpe. Porque la imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca al luz. El pasado solo se vive en la alusión que de él hace el presente. El pasado no es algo, y mucho menos el pasado verdadero,
no es algo a lo que podamos ir y buscar y contener. Y entonces decir, yo tengo la verdad del pasado. El pasado, como pervive, es en la aparición del presente. Entonces todos los esfuerzos por esclarecer de manera verdadera el pasado, pues para Benjamin serán, pues, además de conservadores, completamente inoperantes para la revolución. Lo que tendríamos que saber del pasado es que no se puede atrapar y que solamente cobra sentido en un destello del presente. Estoy pensando en un ejemplo al respecto. Tenía uno armado, pero me parece un poco chafa. Si no se me ocurre otro, se los comparto. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto de esta tesis. Milton, adelante. Bueno, a mí se me viene un ejemplo a la mente y a lo mejor, tal vez sí está chafa, pero a mí me parece que ilustra bien el punto. En algún momento estaba leyendo viejos mensajes, y me di cuenta de que había un distanciamiento entre, según yo cuando lo escribí, era esta intención, ¿no? Y esta emocionalidad. Y cuando lo volví a leer, caray, está más bonito de lo que recordaba. Entonces era la problemática de, oye, pero si están estas distanciaciones de recuerdo del mismo objeto, fenómeno o acontecimiento, pues entonces ¿el recuerdo es verdad o no? Y lo que veía más bien es que parecía que realmente cuando tengo un recuerdo, lo único que puedo hacer es, como si fuese un espejo, me refleja cómo estoy interpretando ahora el mundo. Y pues en ese sentido puedo recordar cómo fue el reflejo en su acto y en mi actualidad. Y pues por eso son distintos, pero tampoco es que sea falso. Lo único que hago es mostrar estas visualizaciones que puedo dar. Es un buen ejemplo de cómo el pasado se puede aparecer en el presente. Ceci. Sí, bueno, mi ejemplo es un poco más académico. Recuerdo que en la primaria y así, con los libros de texto, cuando llegábamos a esta etapa de la historia de la ilustración, era como que te enlistaban ciertas características de lo que era la ilustración y era como de, bueno, me las aprendo, me las memorizo, ya sé qué es la ilustración, ¿no? Según uno en la primaria. Y como que con eso viví toda mi vida y cuando presenté el examen de admisión para filosofía, uno de los textos a escoger era ¿qué es la ilustración de Kant? Y lo leí y fue como si todos estos enlaces que no me explicaron en la primaria, como que adquirieran sentido, como que de repente aparecieran, en la que pues el hecho de que se le dé como importancia a la libertad humana tiene que ver con que uno ya no es un menor de edad y que, bueno, supongo que conocen el texto, si no lo conocen pues se los recomiendo mucho. Y como que te explica por qué a la ilustración le ponen todas estas características que te enlistaban en la primaria. Y adquiere mucho sentido. Y yo me puse a pensar como, o sea, ¿cómo es posible que toda mi vida me la pasé pensando que sabía lo que era la ilustración y lo relacionaba con una serie de características memorizadas y decía, esto es la ilustración? Y después me puse a pensar que a lo mejor cuando uno ve el pasado, como desde esta actualidad, lo único que ve son como, bueno, también entiendo que tiene que ver como con la manera en la que le vas a enseñar a un niño, ¿no? O sea, no le vas a enseñar el texto de Kant. Como que tienes que recopilar estos puntos clave, estas características clave de la ilustración, no sé, el antropocentrismo, la libertad, los derechos universales, todas estas cosas. Pero a lo mejor uno, en este caso Kant, que tiene una perspectiva más, como más en el presente, porque él vivió eso, ¿no? A lo mejor para él le fue más fácil, pues darse cuenta de lo que era. Y ya. Muchas gracias, Ceci. Tu ejemplo me sirve muy bien para complejizar el mío. Sí, bueno, está tu experiencia sobre relacionarte con la idea de ilustración, ¿no? Primero, a través de un montón de puntos clave que uno se aprende de memoria y que no tiene sentido, y entonces sí,
como la preeminencia, no sé cómo se dice, bueno, que priva la razón y la libertad, y entonces ahora la razón ilumina todo lo que había sido concebido como mito, ¿no? Entonces, pues ya. Luego lees el texto de Kant, de qué es la ilustración, y cobra mucho más sentido en el presente, porque ahora en el presente dices, tú puedes hacer todas estas relaciones, ¿no? Se relaciona con aquel conocimiento vacío que tenía cuando era niño en la primaria. Ahora, ¿cuál será la imagen verdadera de la ilustración? La imagen verdadera de la ilustración será las cualidades vacías que tenías cuando niña, será el texto de Kant, o será también el revés de la ilustración, que sería pues toda esta crítica que también hace Benjamin, a considerar que, bueno, que hace Benjamin y que hacen un montón de otros discursos críticos, como por ejemplo el texto de Horkheimer y de Adorno, ¿no? Porque definitivamente el texto de Horkheimer y de Adorno de Dialéctica del Iluminismo es una versión del pasado completamente distinta a la versión de Kant. ¿Cuál de estas tres experiencias con la ilustración será el verdadero pasado? Creo que depende de quien lo enuncie y depende de quien lo recuerde. Por ejemplo, para los sirvientes de la modernidad, así para quien se encargaba de, como lo decíamos, no, es que fue en otra clase, perdón, ya no sé ni en dónde digo. Ayer en la tarde di una charla sobre feminismos desde Abya Yala de Francesca, el texto que yo también leímos en Filosofía de la Historia Latinoamericana. Entonces, a ella, por ejemplo, hace una lectura muy crítica de lo que fue la ilustración. Y para Kant, la ilustración es alcanzar la mayoría de edad y aprenderse, atreverse, perdón, a pensar, ¿no? Con este sapere aude y alcanzar por fin la autonomía. Pero la lectura del pasado crítico que hace Francesca es, con esa idea de ilustración, lo que se hizo fue expulsar a la mayoría de la población que no tuviera las cualidades de la ilustración y que en este texto el señor Kant enarboló como ilustradas. O sea, cualquier persona que no participara de esas cualidades simplemente estaba fuera de la historia. O estaba fuera de la historia porque no era considerada o considerado, o porque estaba fuera de la historia porque no había alcanzado la mayoría de edad, o porque estaba fuera de la historia porque no tenía una capacidad racional suficiente para pertenecer a él. ¿Qué fue entonces realmente esta verdad que no se escapará al historicismo? A través de una lectura historicista, pues entonces, ¿quién tenga más razón? O sea, ¿quién tiene más razón, Kant o los críticos de Kant? ¿Quién sabe? Son versiones distintas que se reactualizan una y otra vez en el presente. Entonces, el pasado no es una cosa unívoca. El pasado se actualiza en el presente a través de un sentido y de lo que se recuerda. En mi caso, ¿no? Yo recuerdo, cuando traigo a cuenta la ilustración, recuerdo todo lo que costó a los no ilustrados que se instaurara ese proyecto. Bueno, no solamente yo, también lo recuerdan Adorno y Horkheimer, así como un pequeño detalle, ¿no? Y bueno, y un montón de otra tradición también crítica a la ilustración. Entonces, con este ejemplo me parece muy importante recalcar que no existió solamente una experiencia de ilustración y que si pensáramos que el pasado se puede resolver en una única versión, la más chida, la mejor, la más verdadera, no podrían convivir de manera simultánea estas dos versiones de lo que es o fue la ilustración. En cambio, con la lectura del materialismo histórico de Benjamin, podemos entender por qué para ciertas personas la ilustración significó atrévete a pensar, esta mayoría de edad, esta autonomía, este anhelo a la libertad, y por qué a otra parte de la población eso significó un atentado contra sus formas de vida que no eran racionales, que no eran autónomas, que no eran subjetivas, que eran más bien colectivas. Entonces, a través del materialismo histórico y de concebir al pasado como una alusión en el presente y no como algo, como un acontecimiento terminado,
es posible concebir que existen muchas versiones de lo que sucedió y que, como nos decía Milton, ¿cuál es la más verdadera? Pues se truena ahí el asunto de la tabla de verdad y de falsedad, y entonces no compiten las versiones para ser verdaderas, sino que más bien aparecen en el presente desde un sentido particular que tendrá que ver con la intención de cómo llamemos al pasado. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro. Sí, nada más como que mi impresión era más como que a lo mejor alguien del presente, en este caso, no sé, los que escriben los libros de texto de la secretaría, les es más difícil aprender un pasado que ni siquiera experimentaron. Y que alguien que en este caso lo experimentó, por ejemplo, Kant, podría tener una visión más, a lo mejor no adecuada, porque como nos dices, ¿no? Hay como distintas versiones del pasado y cada persona lo vive de manera diferente desde su experiencia. Por ejemplo, una mujer que hablara de la ilustración obviamente no va a hablar así como habla Kant, porque a las mujeres ni siquiera se nos incluía. Pero sí entiendo. Gracias. Claro. También creo que podríamos poner aquí como duda, ¿no? ¿Quién está más autorizado o autorizada para hablar del pasado? ¿La persona que estuvo ahí o las personas que hemos interpretado el sentido del pasado a través del tiempo en la lejanía, ¿no? Porque si pensáramos que obviamente Kant puede hablar mejor de la ilustración que nosotros y con nosotras, pensaríamos que la ilustración es como un fenómeno al que nos podemos acercar cada vez más y tener una versión cada vez más adecuada con la verdad. Creo que lo que ayuda o a lo que ayuda el materialismo histórico de Benjamin es justo decir, pues, o sea, no importa si estuviste ahí o no, lo que importa es este instante centellante en el que se te aparece el pasado. Por ejemplo, los señores o señoras que escriben los textos de la SEP sobre la ilustración, tal vez son muy ilustrados, ¿no? O sea, tal vez este pasado ilustrado se revela en su actividad de hacer libros de texto, gratuitos además. Entonces eso cumpliría muy bien con la cuestión de la ilustración, que es repartir la razón, hacer que todo el mundo tenga acceso a la libertad y a la autonomía y al conocimiento. Es decir, el pasado ilustrado tal vez se siente más aludido en el presente de alguien que está haciendo un libro de texto sobre la ilustración que incluso la propia idea de ilustración contemporánea acá. No lo sé, o sea, simplemente es como una provocación para que pensemos que lo que podemos decir del presente, perdón, desde el presente del pasado, nunca va a ser completamente verdadero, porque incluso no hubo un pasado completamente verdadero. Bueno, ¿alguien más? Yo Sí. Estaba pensando en algo que ayer repitió Elías y estaba en algunas de las lecturas, que es justo la desustancialización de las cosas, ¿no? Y dejar de pensar quizás la ilustración o cualquier periodo histórico como una sustancia y ponerlo en términos de acción o de verbo, ¿no? Y entonces nuestras relaciones no deberían, bueno, así yo ya se las compré, pero como asociarnos desde esta idea activa, ¿no? Y ver como estos periodos de tiempo justo como actividades con las que nos seguimos relacionando, ¿no? No como algo que se acabó. Y creo que también en ese sentido va un poco Benjamin, ¿no? Como esto que ocurre en el presente y sigue presentándose. No se acabó. Y entonces no hay como mayor o menor legitimidad en la aproximación, sino que es un entrecruce convergente de aproximaciones, o no sé. Sí, claro,
exactamente como lo dices, ¿no? Como, no sé, nuestra relación con la cuestión de la colonización, que pensamos que sucedió en el pasado y que ya, pues ahorita todo bien, ¿no? No vivimos en un mundo colonizado, pero que si tenemos el recuerdo en el presente es muy posiblemente porque se reactualiza ese pasado de manera constante. Y no solo se reactualiza como idea, sino, como dice, se reactualiza como acción. Es decir, construimos, seguimos construyendo ese mundo colonizado que sucedió en el pasado, pero que se siente aludido en el presente a través de nuestras relaciones en activo. Entonces, viéndolo así, tenemos como más chance de la transformación, incluso del pasado. Después vamos a ver cómo dirá Benjamin que el pasado, bueno, y ya lo vimos, ¿no? Cuando dice que se esperaba de nosotros que redimiéramos el pasado, precisamente es esto, ¿no? Como considerar todo lo que sucedió, considerar el recuerdo del pasado en el presente y ponerle un freno en ese momento, ¿no? Decir, bueno, voy a redimir un poco esta humanidad criticando mis acciones relacionadas con ese pasado opresor, con ese pasado violento. Acuérdense que sobre todo a Benjamin también, o sea, sobre todo le interesa la cuestión de la politicidad de la historia, ¿no? No quiere tener razón o en cuanto a su versión de leer la historia o el tiempo, sino quiere que con esa lectura podamos tener una actividad política como más, pues más constante, ¿no? Y frenar de alguna manera, él está pensando, ¿no? Frenar de alguna manera el fascismo, que pues es una amenaza, y sigue siendo, ¿no? En el presente. Pero pensemos en Benjamin, pues, que es una amenaza así de vital, ¿no? O sea, que está impidiendo un desarrollo en las vidas de las personas simplemente porque se oponen a su código general, para ponerlo en estos términos. Bueno, ¿alguien más? Si no es así, pues damos por terminada la clase. Ah, sí, ahí dice. Ay, Paco dice que están muy buenas las participaciones en la clase. Ahí es que escribió también Carla y no lo había visto, perdón. Ay, pues qué bueno que te esté gustando, Paco. Espero, a ver, las tesis son un pozo sin fondo, y luego a mí se me complica como poner ejemplos que puedan detonar la reflexión, o una reflexión muy parecida a la que intentó Benjamin detonarnos, ¿no? Y hacerlo con cosas que tengamos a la mano para implicar nuestra experiencia completa en la lectura de las tesis. Entonces, a veces siento que es un poco divagante el seminario. Pero bueno, también con sus participaciones como que se aterriza mucho mejor. Entonces, sí, damos por terminada la clase y nos vemos en un montón de tiempo porque sigue Semana Santa y Semana de Pascua. Entonces, nos veríamos hasta el 13 de abril. Pero bueno, sí, se me ocurre como mandarles, ya ven que les dije que íbamos a intentar hacer, o sea, a partir de estas 2 semanas, ya la siguiente parte del curso, vamos a intentar hacer lo de los collages. ¿Se acuerdan de esta idea del collage? Bueno, entonces, bueno, voy a dejar de grabar. Dejar de compartir también.